Hola, bienvenidos a Learn Time Radio. Bienvenidos al podcast de hoy, 15 de noviembre del 2020. Quien les habla es JM. Continuamos con nuestro tercer podcast del canal, continuando también con la serie inicial de podcast, donde hablaremos hoy desde un enfoque económico, continuando con el análisis de nuestro mundo actual. Por esto, en este nuevo podcast, retomando lo visto del primero del canal, analizaremos cómo la pandemia afectó la economía de los países del mundo. Primeramente, debo decirles que para entender mejor de lo que hablaremos ahora, deben ver el primer podcast de mi canal, titulado como La economía, qué es y cómo funciona, donde les explico sencillamente términos que desarrollaremos más hoy. Les dejaré una tarjeta para que vayan directo y vuelvan. Con aquellos que ya lo vieron, podemos continuar. Y es que hoy vamos a analizar para entender por qué se vio tan afectada la economía por la pandemia del coronavirus. Miraremos cómo los indicadores económicos, las bases de la propia economía, incrementaron o disminuyeron, llegando a puntos jamás antes registrados, derivando en un impacto negativo en las finanzas de todos alrededor del mundo. Literalmente nadie se libró de este cambio, pero hubo algunos mercados que se beneficiaron gracias a la pandemia y todo el cambio que esto implicó. ¿Cuáles fueron dichas empresas y negocios beneficiados? Además, que estaremos escuchando a una nueva voz que nos acompaña en el podcast de hoy. Si quieren escuchar sobre este análisis y de mucho más, los invito a ponerse cómodos, a entretenerse y a aprender escuchando este podcast. A comienzos del 2020, llegaron una serie de cambios a nuestro mundo en todo sentido, causados por una cosa en concreto, el virus COVID-19, que ocasionó una pandemia global que de forma inesperada y repentina condiciona a todos los factores envueltos en nuestra vida y consecuentemente a todos nosotros. Hemos escuchado que gracias a dicha pandemia la economía se ha visto muy impactada, a tal punto de causar una crisis a todos los países. Las predicciones del flujo económico para el año pasado fueron, por obvias razones, descartadas completamente, y los planes de evolución económica fueron tirados a la basura. Los indicadores económicos, de los cuales hablaremos luego, alcanzaron niveles nunca antes vistos, al menos no en este siglo, y el enfoque que se le debió dar a la economía para continuar en correcto funcionamiento fue disímil. Básicamente, el mundo, en términos económicos, cayó en una recesión imprevista, así que miremos detalladamente qué fue lo que pasó. Miremos primeramente el trasfondo de todo, cómo se estaba desarrollando la economía antes de todo, cómo finalizó en 2019 el mundo en términos económicos, qué tan mal o bien estaban los países. Para ello hablaremos con Mark Branson, quien es nuestro invitado del día de hoy y nos ayudará a explicar muchas de estas cosas. ¿Cómo vas, Mark? Bien, agradecido por ser invitado a participar en esta actividad y listo para responder y explicar de lo que hablaremos. Perfecto, pero antes conozcamos más quién es Mark Branson. Bueno, pues yo soy un periodista, aún en aprendizaje, el cual trabaja en el área de noticias de economía, por lo cual les puedo compartir alguna información y noticias desde mi vaga experiencia. Eso está genial. Y como te noto preparado, empecemos por explicar a los oyentes cómo estaba cambiando la economía desde algunos años atrás. Bueno, pues como sabemos, la economía es un factor muy esencial dentro de nuestras vidas, que se encuentra en constante cambio. Durante este último siglo XXI se desarrolla el Internet dentro de este mundo y la digitalización de los mercados comienza. Realmente el Internet ya empezaba a presentar cambios en el panorama desde los años 90, tanto en la economía como en la vida de las personas. Con ello, a principios de los 2000 también viene acompañada la transformación tecnológica. Esto en conjunto impulsa los cambios en los mercados del mundo moderno y la amplia innovación que tanto estamos viendo en los últimos años. Por ello, desde la fuente menos esperada pueden surgir grandes oportunidades, desde personas, modelos de negocio, el cambio de mentalidad de los consumidores o cambios en el equilibrio de la influencia económica en el mundo. Así es, me gustaría hacer un alto en ese que dices para desarrollar tu idea. Claramente todo esto empezó a principios del 2000, como decimos, y comenzó de manera lenta pero progresiva. Podríamos decir que el boom absoluto de todo este mundo tecnológico digital se presentó ya a partir de la segunda década del siglo. En 2010, 2011, 2012 empezaron a surgir grandes tecnológicos y compañías o servicios o empresas
dentro de Internet, que en solo algunos años se han convertido en imperios. Como ejemplos de esto tenemos a Apple, Samsung, Google, YouTube, Microsoft, Amazon, que un poco antes o un poco después de los años antes mencionados nacieron, tuvieron un impacto muy positivo dentro del mercado y hoy en día están valuadas en millones de dólares. Sí, es verdad, sin mencionar muchas otras empresas de este tipo, también muy importantes. Recordar que estas sacaron del top más valuado en la bolsa de valores a otras empresas, como de petróleo o cadenas de supermercados, que no es que hayan dejado de ser importantes o se hayan desvalorizado, sino que al estar enfocadas más hacia la industrialización y la producción en masa, no crecieron de igual forma a las demás. También recordar otros fenómenos que surgieron en la economía ligadas al mundo tecnológico y digital, como las criptomonedas, la inteligencia artificial, redes sociales y todos los servicios, oportunidades y productos que se desarrollaron luego. Sin embargo, no debemos pensar solo en este fenómeno del Internet, ya que sucedieron muchas otras cosas durante los años que también han cambiado el flujo de la economía. Claro, miremos desde todos los puntos. Imagino yo que debes estar hablando del desarrollo de las economías de los países, los tratados firmados, alianzas formadas y cosas así, ¿verdad? Sí, primero expliquemos a los oyentes cómo un país crece o no económicamente. Observemos primero que todas las economías, absolutamente todas, sin excepción, cumplen y repiten un ciclo económico, en el cual crecen y caen continuamente. ¿Cómo es esto? Pues que primero la actividad económica de un país se expande y crece, hasta llegar a un punto máximo, denominado auge, el punto más próspero del ciclo. Tras ello, llega la recesión, donde la actividad económica inevitablemente disminuye y decrece, y se entra en un periodo de crisis, hasta llegar al punto más bajo, llamado depresión. Es el momento más duro para la economía, pues esta va acompañado con altas tasas de inflación y desempleo, y dificulta la situación económica. Afortunadamente, luego llega la recuperación, donde lentamente sube de nuevo la actividad económica. Luego se expande, llega al auge y se repite múltiples veces siempre. La idea, al no poder evitar esto, es que los periodos de expansión y del auge duren el mayor tiempo posible, mientras en los periodos de crisis, en la recesión y depresión, los cambios no sean muy radicales y duren poco tiempo. Sabiendo esto, podemos identificar que en la década de 2010, la mayoría de economías no estaban en un momento de auge o expansión destacable, mientras un país en concreto sí lo hacía: China. El país asiático presentaba un rápido crecimiento en estos años, y se estimó que para 2017 y 2019 tendría la mayor velocidad de crecimiento, con alrededor de hasta un 35%, y aún continúa con una rápida expansión. Esto se debe al desarrollo tecnológico que consiguieron, además que se convirtieron en grandes productores industriales y de extracción de recursos. Al mismo tiempo, demás países llevaban a cabo tratados, alianzas económicas y demás para no quedar aplastados por China. Entonces, todo esto en conjunto se estaba desarrollando en los últimos años desde hace tiempo y antes de la pandemia, ¿cierto? Sí, es cierto. Y entonces, ¿cómo todo cambió al llegar el coronavirus y arrasar con todo? Pues primero debemos mirar a los indicadores económicos. Esto, como su mismo nombre lo revela, son caracteres estadísticos que permiten representar una realidad económica de manera cuantitativa, en números, indicando algún aspecto de la economía. Y así se pueden hacer análisis, predicciones y demás estudios que permiten planificar cómo actuar. ¿Y cuáles son dichos indicadores? Pues estos se clasifican en función de tres aspectos: el tiempo de reacción, si es antes, al mismo tiempo o después del cambio económico en cuestión. Segundo, la tendencia, si es igual o opuesta a la evolución de la economía o si no tiene correlación. Y tercero, del ámbito económico, que puede ser de crecimiento económico, mercado de trabajo, precios de productos, sector público o cuentas con el exterior. No vamos a ir muy profundamente en la explicación de cada uno, pero entre los principales encontramos el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, el índice de precios de consumo, el tipo de cambio y la tasa de interés.
Pero ¿y entonces qué sucedió con la llegada de la pandemia? Sí, tras la llegada del COVID-19 a los diferentes países, esta trajo consigo una serie de condiciones para todos, como el distanciamiento social, la imposibilidad de que se formen grandes aglomeraciones de gente y demás, causaron que se pusiera un alto rotundo a las actividades de todo tipo, por lo cual no hubo mayor producción de bienes y servicios por parte de las empresas y compañías, y tampoco generaron muchas ganancias de lo producido, pues los clientes no podían salir ni dónde comprar. Esto causó que las empresas y compañías tuvieran que recortar gastos y empezaron a despedir personas, aumentando la tasa de desempleo y así aumenta la inflación, aumentos de los productos, se desvalorizan las divisas, disminuye el PIB y así, todo ligado con todo, causó un desequilibrio absoluto en la economía, a la que estábamos acostumbrados. Así que fue por eso, claro, por eso fue tan necesario reactivar la economía, creando planes para la bioseguridad de las personas y reabrir los establecimientos, para evitar mayores pérdidas económicas, el aumento del desempleo, de la inflación, y también se disminuyeron algunos impuestos y se dieron apoyos económicos a los menos favorecidos. Pero ¿todo se afectó negativamente en la pandemia? De hecho, no. Fue en estos momentos cuando más se notó el desarrollo de los medios tecnológicos y digitales en la economía y su importancia. Las tiendas virtuales fueron altamente utilizadas y demandadas. Servicios digitales como Spotify o Netflix fueron mucho más usadas y hubo una explosión de usuarios en la industria de las comunicaciones. Se empezaron a utilizar las aplicaciones y servicios de videollamadas, pues la gente, al querer hablar con sus familiares, las escuelas para continuar con las clases y en las empresas para organizar reuniones, y todo esto sin poder reunirse con nadie, se descargaron millones de veces las aplicaciones de Zoom, Google Meet, Skype, entre otras, por lo cual sus empresas de desarrollo se vieron muy beneficiadas. Entonces no todo fue negativo. La pandemia tuvo un impacto muy grande en todo y en la economía nos permitió ver otras alternativas, de forma radical y dañina para lo que estábamos acostumbrados, pero también dio un paso más hacia el desarrollo y enfoque en el mundo virtual. Así es, JM. Y así finaliza este podcast sobre la economía. Decirle a Mark que gracias por venir y participar y explicarnos todo lo que sabe. Gracias a ti por invitarme. Fue todo un placer. Y gracias a los oyentes por escuchar. Vale, espero se hayan entretenido, hayan aprendido y les haya gustado. Y si fue así, denle por favor un like y compartan el podcast, que así me apoyarían bastante y sabré que les gustó. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para estar atentos a mi contenido en un futuro próximo. Escríbanme en los comentarios qué opinan, si les gustaría que continuara con la sección o sobre qué otros temas les gustaría que hablara. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!